introducir este mensaje. Y yo creo que en alguna ocasión hemos hablado un poquitito de esto, pero esta noche yo quisiera tomarme este tiempo, hermano, para ver a la luz de la palabra. Mire, cómo decisiones que nosotros como padres hacemos hoy tienen una repercusión a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y yo le podría hablar hasta la cuarta generación. Fíjese que en lo que estudiaba este tema, hermano, llegué al pasaje donde Job fue restituido de todo lo que había perdido. Y fíjese que dentro de las cosas que menciona ahí la Biblia, dice que Job heredó a sus hijas. Dice ahí la palabra. Dice que Job tenía unas hijas tan hermosas, dice la Biblia ahí en los últimos versículos del libro de Job. Dice que tenía unas hijas tan hermosas que no habían mujeres tan hermosas en toda la tierra, unas hijas hermosas. Y dice ahí, hermano, que él heredó a sus hijas, dentro de todos los hijos las heredó a ella. Eso me da a entender a mí que uno de los errores que cometió Job en sus inicios es que él no determinaba a las mujeres, a las niñas. Él solo con los varones, y le entregaba bienes a los varones y le daba todo a los varones, pero a las hijas no les daba nada. Cuando usted lee los primeros versículos del libro de Job, se da cuenta que dice, hermano, que se turnaban. Este fin de semana vamos a tener fiesta en la casa de fulano de tal, este otro en la casa de fulano de tal, y dice que se turnaban para hacer fiesta los hijos de Job. Y usted lee, dice que las hijas eran invitadas para que fueran a la fiesta de los hermanos, de los varones. Quiere decir que Job no le daba nada a las hijas. Y hablamos un poquito en los temas anteriores, hermano, de las preferencias en la familia. Eso daña un hogar, hermano. Que prefiramos a unos y a los otros los dejemos ahí como a un ladito. Pero lo que quiero decirle es que cuando en sus últimos días de Job, dice ahí la Biblia que pudo heredar a sus hijas, él enmendó su error. Mire, escúcheme esto, él enmendó su error, lo que cometió en años atrás. Él dijo, eso no está bien, y por alguna razón me vino ese juicio para que yo aprendiera que también ellas son mis hijas y que tengo que heredarlas. Entonces, él enmendó su error. Y cuando usted lee, dice ahí la Biblia, hermano, sí, no noté ese versículo ahí, pero dice que Job pudo ver a sus hijos hasta la cuarta generación. Mire, él pudo ver su cuarta generación. Y el último versículo de Job, usted léalo, dice, y Job murió lleno de años y bendecido, hermano. ¿Qué le quiero transmitir con esta introducción? Hermano, si nosotros nos apegamos a la palabra, si nosotros en nuestras familias llevamos la palabra del Señor, mire, ahí está lo que dice el salmo que leímos. Nuestras generaciones van a ser benditas. Nuestros hijos van a tener bendición, hermano. Nuestros hijos van a heredar bendición. Entonces nosotros como padres de familia, por un lado, padres de familia, estamos en la obligación espiritual de que todo lo que hagamos en nuestras casas esté a la luz de la palabra, por una parte. Por otra parte, hijos, ustedes están en la obligación de obedecer a sus padres y saber de que si sus padres les dan una instrucción es porque así está en la palabra. Y con eso nosotros estamos garantizando, hermano, generaciones benditas, generaciones apartadas para el Señor, generaciones, hermano, que van a hacer la diferencia, generaciones que van a conservar. Entonces, bajo este pensar, yo quiero hablarle esta noche de las repercusiones generacionales. Ese es el tema.
repercusiones generacionales. Entonces, por una parte está, si nosotros hacemos todo conforme a la palabra, nuestras generaciones van a ser benditas. Pero démosle vuelta a la tortilla. Miren lo que dice Lamentaciones capítulo 5, verso 7. Ahí búsquelo. Lamentaciones capítulo 5, verso 7. Dice: nuestros padres pecaron y ya no están, o sea, ya se murieron. Mire esto, hermano. Nuestros padres pecaron y ya no están. Y dice ese jovencito: nosotros cargamos con su castigo. Ahí está hablando un muchachito, hermano. Usted sabe que Lamentaciones está escrito por Jeremías. Dentro de las cosas que dijo Jeremías cuando lo llamaron a profetizar es que: Señor, yo soy demasiado joven. Está hablando un jovencito que había sido llevado cautivo, hermano, debido a la desobediencia de sus padres. Entonces, mire el clamor. Lamentaciones, yo creo que no necesita explicación para saber de qué se trata ese libro, hermano. Mi pastor siempre decía: cuando estemos insensibles, cuando estemos ahí que estamos duros, estamos como que nada nos penetra, vaya a leer el libro de Lamentaciones, nos dice, hermano. Y ahí se va a dar cuenta, ahí se nos ablanda el corazón. Ahí, hermano, ese libro es un libro bien tremendo. Entonces, este muchacho estando parado diciendo: miren, hoy estamos sufriendo las consecuencias de nuestros padres. Nuestros padres pecaron y ya no están, ya se murieron. Pero debido a ese pecado, nosotros estamos llevando la carga de ese pecado. Eso es lo que está diciendo ese jovencito. Nosotros estamos pagando la factura que consumieron nuestros padres. Entonces, todo lo que yo quiero decir, hermano, antes de entrar a ver los puntos es: lo que nosotros hagamos, ya sea bueno, que sería lo excelente, que sería lo normal, o malo, va a tener una consecuencia sobre nuestras generaciones. Y entonces aquí puede haber un jovencito o alguien ya adulto que me diga: hermano, es cierto, mire, yo estoy pasando una situación difícil, pero no fue un error mío, fue un error de mis papás. Hermano, la palabra del Señor siempre llega a tiempo. Cualquiera puede decir: si ya estoy en esa situación, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo si ya me arruinaron mi infancia? ¿Cómo si ya una decisión que tomó mi papá me quitó el derecho a muchas cosas? ¿Cómo recupero eso? La palabra del Señor siempre llega a tiempo, y el Señor puede restituir años perdidos, hermano. El Señor puede restituir años perdidos. ¿Sabe quién estaba en esa situación? Aquí lo anoté. Cuando usted lee el capítulo 9 de Daniel, Daniel está en esa situación y él dice: oh Señor, conforme a tu justicia, apártese por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo ha sido entregado a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Lea ese capítulo 9 de Daniel, y lo que está haciendo Daniel ahí es pidiendo perdón por el pecado de sus antepasados. Entonces, si nosotros estuviéramos en una situación pagando pecados que no hemos cometido, sino errores que cometieron nuestros antepasados, ¿sabe cuál es la fórmula? Lo que me dice la Biblia es arrodillarnos y empezar a pedir perdón por lo que hicieron nuestros antepasados y decirle al Señor: ten misericordia, porque yo no quiero estar pagando esta factura en la cual yo ni siquiera participé. Es una situación que se abrió en el pasado, es una situación que viene desde generacionalmente, y yo ya no quiero vivir en esto. Entonces, mire, hermano, yo creo, y se lo mencionaba en alguna ocasión, yo creo que
si nosotros empezamos a revisar nuestros antepasados, vamos a encontrar situaciones como el abuelito, problemas con el alcohol, el papá, problemas con el alcohol. Ahora yo, en condición de hijo, con el mismo problema. Entonces, mire, yo conozco, la mamá tuvo ahí un fracaso matrimonial y ahí hubo un fruto, se divorciaron y se casó otra vez. A la hija le pasó exactamente lo mismo y a la nieta le pasa exactamente lo mismo. Hermano, a veces el enemigo nos quiere tener dormidos y querer que esos patrones de comportamiento a través de nuestras generaciones sean normales. Pero esta noche yo le digo, si eso pasa en su genealogía, eso no es normal. Un Daniel se tiene que parar y tiene que decir, hasta aquí no más esta situación. Ya no más divorcios en mi genealogía. Ya no más vicio en mi genealogía. Señor, que si esto es por una situación generacional, no me importa. Hoy yo me paro para cortar con eso. Y de aquí en adelante mis generaciones van a ser generaciones benditas. Mis generaciones van a ser generaciones donde tu palabra va a sobresalir. Entonces tenemos que pararnos, hermano. Tiene que surgir un Daniel. Tiene que surgir un Daniel, hermano. Mire, Daniel estando en Babilonia, él se dio cuenta y dijo, Señor, las iniquidades que nuestros padres cometieron, eso es lo que nosotros estamos pagando aquí. Hermano, ¿qué culpa tenía imagínense cuando agarraron a Israel cautivo y se lo llevaron a Babilonia? ¿Qué culpa tenía un niño de 5 años? ¿Qué culpa, hermano? No tenía ninguna culpa, sino que la desobediencia de sus padres lo arrastraron, hermano, a un país de esclavitud. Y eso a veces solo lo vemos como historia, pero hermano, eso pasa en nuestros días. Imagínese, hermano, un niñito, póngale un niñito de 2, 3 años que empiece a haber problemas en su casa, en su hogar, y se divorcie los esposos. Ese niñito está siendo llevado esclavo, hermano, a vivir a una vida sin papá, donde ya no va a tener el cariño de papá, donde ya tiene que enfrentar otras cosas. Mamá tiene que salir a trabajar y dejarlo con otra persona que tal vez lo va a maltratar. Entonces, pongámonos a pensar en todas esas cosas. Y eso es lo normal que hoy se vive en nuestra sociedad, hermano. Cualquier cosita, divorcio. Cualquier cosita, separémonos. Cualquier cosita, hermano, nos quieren llevar a que la familia se desintegre. Eso es llevar nuestros hijos cautivos. Pero con la ayuda de Dios, déjeme ver algunas cosas aquí, hermano, muy importantes. Mire, como padres de familia, tenemos que sentar nuestra mente, y como madres de familia también tenemos que sentar nuestra mente, que el enemigo va a buscar dañar un hogar, y a los primeros que le va a apuntar es a los padres, hermano. Mira, el enemigo no va a buscar tanto. Cuando no puede hacerte daño a ti, de repente se va a los hijos, pero a quien le apunta primero es a la unidad matrimonial. Siempre el enemigo le va a apuntar a que papá y mamá estén separados, a que haya una desintegración. Por eso es que dice la Biblia, heriré la cabeza y se dispersan las ovejas. Daño a la cabeza y todo lo demás se viene abajo. ¿Y quién es la cabeza en el hogar? El padre. Entonces tenemos que cuidarnos como padres de familia. Hermano, llenémonos de este libro bendito para que nosotros estemos bien cimentados en lo que dice la palabra. Quiero que busque el libro de segundo libro de Reyes. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta noche vamos a ver 2 ejemplos desde el ámbito negativo y 2 ejemplos del ámbito positivo.
Mire, padres que sí se encargaron de trasladarle a sus hijos la bendición de Dios. Pero vamos a ver primero a Ezequías. Fíjese que dice ahí, segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 17. Dice, mire lo que le profetizan a este padre. He aquí, vienen días en que todo lo que hay en tu casa, ahí está hablando de casa, dice, todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy. Déjeme pararme ahí un poquito, déjeme detenerme ahí. Mire lo que le están profetizando a Ezequías. Y me llama la atención porque dice, lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy. Esas son herencias, hermano. Esas cosas no las tenía Ezequías. Esas cosas se las heredaron a él. Entonces, mire cómo yo lo que veo ahí es que los antepasados de Ezequías sí le dieron a él riquezas, sí le trasladaron cosas buenas a él. Pero vamos a verlo más adelante. Mire, riquezas, ahí hay lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy. Esos son herencias. Pero dice, será llevado a Babilonia. No quedará nada, ha dicho Jehová. Y sigue diciendo ahí, el otro versículo. Y de tus hijos, ahí está hablando algo de él. Mire, el versículo anterior nos hablan de una riqueza que había sido heredada, pero en este otro versículo ya nos habla de algo propio de él. Y de tus hijos que procederán de ti, o sea, que salgan de ti. Mire, que tú habrás engendrado, o sea, ya son hijos de él. Tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces yo lo que veo ahí es que hay una riqueza que fue heredada y hay otra riqueza que fue generada por él. Entonces, hermano, esa riqueza llegó a su final. ¿Por qué? Porque le están profetizando que esa riqueza va a ser llevada a Babilonia. Mire, hermano, déjeme detenerme aquí en este punto un poquitito, porque ahí podemos sacar muchas cosas, pero me llama la atención que le dicen que sus hijos serán eunucos. Ay, hermano, y cuando yo vi eso dije, aquí lo que nos está enseñando es que esta casa de Ezequías, en algún momento le estudiamos cómo este hombre fue bendecido, pero esa bendición no la trasladó a sus hijos. Hermano, estamos partiendo de todo, de Salmo 112, que nuestras casas, dice, las casas del hombre que es recto va a ser una casa bendita. Sus generaciones van a ser heredadas, hermano, con bendición. Pero también vimos la otra parte, que como el pecado a través de un padre de familia puede llegar a destruir no solo la herencia que nosotros hemos adquirido, sino, hermano, lo que hemos adquirido de nuestros antepasados. Entonces, esta casa de Ezequías le profetizan, hermano, que mire, de alguna forma lo que le están diciendo ahí es que, ¿sabes qué? Ya tus hijos no van a poder tener hijos. ¿Sabe qué es eso? Se terminó, hermano, la reproductividad. Porque ahí le dice, tus hijos serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso quiere decir que ellos ya no iban a tener familia, ellos ya no iban a tener sus generaciones. Entonces yo veo en esa casa, hermano, que se corta una bendición de Dios. Veo en esa casa, hermano, que algo, ya lo vamos a ver, algo pasó en la vida de Ezequías, hermano, que esa bendición se ve cortada. ¿Por qué? Porque ya sus hijos no van a poder tener más hijos. Sus hijos ya eunucos, hermano, en el nombre del Señor yo le digo, mire, tratemos de tener hijos productivos. En el buen sentido, no solo quiero verlo desde el ámbito material, hermano, sino qué clases de familias estamos nosotros cultivando hoy. Yo siempre me pregunto si por alguna razón todos los que
los que ya rebasamos los 30 años, nos tuviéramos que ir de esta tierra, ¿cómo estarán nuestros jóvenes para que enfrenten esto que hay en el mundo hoy? ¿Cómo estarán nuestros jóvenes? ¿Será que nuestros jóvenes dirían: mira, nuestros papás ya se fueron, nuestros abuelos ya no están, pero como ellos nos enseñaron a adorar al Señor, vénganse, vamos a la iglesia, dejemos el mundo y vengamos a hacer un culto de jóvenes acá, vamos a levantar esto, vamos a proseguir con lo que nos enseñaron los antepasados? ¿Estarían nuestros hijos en esa capacidad hoy? Es una buena pregunta que debemos de hacerlos, hermano. Si nosotros, los que ya rebasamos los 30 años, hermanos, si nosotros nos tendríamos que ir de este mundo, ¿será que nuestros hijos se reunirían aquí para hacer cultos y hacerle fiesta al Señor? Es una buena pregunta. Porque si no, lo que estamos haciendo, estamos creando hijos eunucos que no se van a poder reproducir espiritualmente. Que la gloria postrera de la casa, no se puede cumplir esa palabra, que la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando preparemos familias, cuando preparemos hijos que amen al Señor, cuando preparemos hijos, hermano, que se empapen de la presencia del Señor y que estén, hermano, de alguna forma preparados para enfrentar por su cuenta propia las cuestiones de este mundo. Pero en el caso de Ezequías, ahí vemos una generación cortada. La bendición que tenía Ezequías ya no fue pasada a sus hijos. ¿Por qué? Porque se los llevaron cautivos. ¿Y por qué? Porque los hicieron eunucos. Mire, esa palabra eunucos la fui a buscar al diccionario. Y esa palabra eunucos quiere decir, hermano, es vivir sin casarse. Eso es castrar. ¿Sabe qué? Les quitaban a ellos la capacidad reproductiva. Ya no podían tener familias, ya no podían tener hijos. Quiere decir que Ezequías no tuvo nietos. Ezequías no tuvo nietos, hermano. La generación de ese rey, la generación de Ezequías fue truncada. ¿Qué pecado hizo Ezequías? ¿Por qué le dieron esa sentencia a Ezequías? ¿Sabe por qué? Porque él dejó meter a su casa a Babilonia. Hermanito, yo le he hablado de esto. Tenemos que cercar nuestras casas. Hermano, yo la tengo bien cercadita. Viera qué gran muro le tengo. Qué bueno, para que no entren los ladrones. Pero para que no entre Babilonia, la tenemos cercada. ¿Sabe qué es Babilonia? Confusión religiosa. ¿De dónde se origina la palabra Babilonia? De la torre que querían hacer allá en Génesis 5, creo que está, la torre de Babel. Babel es Babilonia. ¿Y qué hizo el Señor para que no la construyeran? Los confundió. De ahí viene la palabra Babilonia, los confundió. Hermano, que mire, que no entren enseñanzas extrañas a nuestras casas. Hermanito, cuando usted escucha a su hijo decir, por ejemplo, papi, y eso de casarse, ¿cómo lo miras? ¿No te parece mejor que me traigo a mi chava, vivimos aquí un par de meses juntos y si nos entendemos nos casamos? Cuidadito, se le filtra Babilonia en su casa. Ese es un pensar de afuera. Esa es una doctrina de Babilonia, hermano. Papi, ¿qué te parece esta música? Mira qué bonita. Yo soy joven, permitímela, papi, escucharla acá. Mira que habla del Señor. ¿Pero de qué Señor? A saber, hermano. Cuidado, no dejemos que Babilonia se meta a nuestras casas, porque eso le estuvo caro a Ezequías, hermano. Él dejó, le llegaron a tocar la puerta a los babilónicos y él les abrió la puerta y le dijo, entren y vean lo que ustedes quieran. Y dice la Biblia que le abrió sus puertas de su casa, hermano, y se metieron hasta el último rincón de su casa. Y por esa acción el Señor le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu generación. Esta bendición ya no va a ser trasladada a la siguiente generación porque has permitido que Babilonia se meta a tu casa. Ahora, ¿sabe lo terrible de este hombre? Mire el versículo 19.
Ezequías dijo a Isaías, porque Isaías fue el que le profetizó eso. Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Qué le parece eso, hermano? Hermano, si usted está en su casa tranquilo ahí con su esposa, hermano, están viviendo un momento ahí de familia, y a usted le llegan a profetizar algo acerca de sus hijos, que sus hijos van a ser llevados cautivos y que sus hijos van a ser de alguna forma mutilados, hermano, ¿será que nosotros como padres podemos decir: esa palabra es buena? Y eso fue lo que dijo este hombre. Esa palabra que me han dicho es buena. ¿Pero por qué? Mire, sigamos leyendo. Dice: esa palabra de que Jehová ha hablado es buena, porque pensó: no habrá paz y estabilidad en mis días. Déjenme hablarme un poquito de esto. Porque hoy en nuestros días de alguna forma se da esto, hermano. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Egoísmo. Con tal que en mis días no pase nada, no me importa que puede pasar años después. Con tal que en mis días todo esté tranquilo y todo esté calidad, no me importa que pase con mi generación. Hermano, ¿será que como padres podemos pensar así? ¿Será que no nos importa, hermano, qué cosas se van a enfrentar nuestros hijos más allá? Yo creo que sí, hermano. Entonces preparemos a nuestros hijos. Pero hoy en día, hermano, vemos esto. ¿Sabe cómo? Es que, mira, en mi niñez nunca me dieron eso a mí. En mi niñez yo no supe lo que era tener esto, lo que era lo otro. Y como yo no lo tuve, tampoco mis hijos que lo tengan. Egoísmo. Egoísmo, hermano. ¿Sabe qué otra forma de verlo? Y esto está tremendo. Mire, ¿ya pensó usted de aquí a 20, 25 años cómo será la situación del agua en nuestro país? Y cualquiera puede decir: yo ya tengo 70 años, entre 20 años ya no voy a estar aquí. Que vea cómo se las arreglan mis hijos y mis nietos. ¿Por qué vamos a pensar así, hermano? ¿Por qué vamos a pensar así? ¿Por qué no habemos unos cuantos que nos levantamos aquí, hermano, y digamos: no, hombre, hagamos algo para ver cómo rescatamos los bosques? Y usted me va a decir: y eso me va a predicar, pastor. Hermano, es que no podemos pensar egoístamente acerca de lo que nos van a venir a nuestros hijos, de lo que van a enfrentar a nuestros nietos, si el Señor no ha venido. Pero a veces somos tan insensibles, hermano, tan insensibles, que nos conformamos con decir: me alarga que yo de aquí al 2030 esté. Puede decir alguno: yo ya estoy ya por irme de acá y no me importa lo que va a pasar después. ¿Por qué? Eso fue lo que hizo Ezequías. Él dijo: con tal que no pase eso en mis días, tranquilo, que lo enfrenten mis hijos. Hermano, roguemos al Señor para que los días de nuestros hijos sean mejores a lo que nosotros hemos vivido. Mire, que la bendición del Señor en ellos sea a mayor escala a la que nosotros podamos experimentar. Mire, dentro de mis metas personales, yo le digo, ya se lo he contado, pero yo le digo que mis hijos conozcan mucho mayor al Señor de lo que yo le he conocido. Que mis hijos tengan cosas materiales, hermano, que tal vez yo nunca las logré tener, que ellos logren a tenerlas. Pero ¿por qué pensar de que hermano, que ellos nunca van a ser mayor que yo? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esa mentalidad? Esa es una mentalidad de egoísmo. No sé si se entienda, pero hermano, el cero de nuestros hijos, mire, el inicio, la partida de nuestros hijos debe ser nuestro 100%. Nuestro 100% debe ser el inicio de ellos. Donde nosotros terminemos, donde nosotros terminemos nuestra carrera, ahí debe ser el punto de partida de nuestros hijos, para que ellos se ensanchen sobre lo que nosotros logramos. Pero eso, hermano, lo vamos a nosotros de alguna forma a cultivar. ¿Cómo? Con nuestros actos presentes. Hermano, con el pasado ya no podemos hacer nada. Ahí sí que, perdóneme,
Pero con lo que ya pasó, ¿qué podemos hacer con el pasado? Pero sí podemos arreglar nuestro presente para que nuestro futuro sea mayor en Dios. Eso sí podemos hacerlo. Lo que nosotros hagamos hoy, hermano, eso va a repercutir a nuestras generaciones. Entonces, no importa lo que hicimos anteriormente, pero le podemos decir al Señor: a partir de hoy, Señor, yo voy a tener una mentalidad diferente, yo voy a tener una actitud distinta para con mis hijos, yo voy a tener una mentalidad distinta para con mi casa, para que lo que yo haga hoy, Señor, pueda tener una repercusión positiva en lo que está por venir. Y que nuestras casas sean casas bendecidas, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, bendecirnos. Entonces este rey actuó, hermano, de una forma egoísta. Hermano, escuchó la sentencia de sus hijos y dijo: esa palabra es buena. Hermano, yo, mire, le di vuelta buscándole por qué Ezequías dijo eso, hermano. Y se me vino a la mente, porque este mismo, mire, esto es tremendo, hermano. Este mismo hombre fue que le profetizaron que se iba a morir. Mire qué egoísmo. Ahí es donde yo dije, lo que él tenía era un egoísmo, solo él. Porque cuando el mismo Isaías le fue a profetizar a él: ¿sabes qué? Prepara tu casa, ordena tu casa, porque morirás. Esa fue la palabra. Ahí puede verlo unos capítulos antes. Entonces ahí el Señor me confirmó y me dijo: es que era un egoísta, hermano. Porque ¿qué hizo cuando él recibió la sentencia de muerte para él? ¿Qué hizo? Dice la Biblia que volteó su rostro hacia la pared y se puso a clamar: Señor, recuerda cómo te he servido. Señor, recuerda lo que he hecho por tu obra. Por favor, concédeme unos días más, porque yo quiero vivir. Clamó, pero como era algo para él, clamó. ¿Por qué no pudo clamar misericordia para con sus hijos? ¿Por qué al escuchar la sentencia de sus hijos que iban a ser llevados esclavos, que iban a ser llevados cautivos, hermano, que los iban de alguna forma a mutilar? Eso es, que los iban a hacer eunucos, los iban a mutilar. ¿Por qué no tuvo la misma actitud, hermano? De buscar el rostro del Señor y decirle: Señor, te ruego misericordia por mis generaciones. Señor, yo sé que me equivoqué, pero por favor, ten compasión de mis hijos, que ellos no sean llevados esclavos, que ellos no sean llevados cautivos. Señor, que ellos puedan tener su propia familia, que puedan tener su propia riqueza. Pero no le importó, hermano. Hermano, no seamos egoístas con nuestras generaciones, hermano. Clamemos por nuestros hijos, oremos por nuestros hijos. Si sus hijos están pequeñitos, ore por la que va a ser la esposa de sus hijos o el esposo de su hija, ore por ellos. Hermano, mire, tenemos que pararnos en la brecha y pedir misericordia por nuestros hijos. No hagamos la de Ezequías, hermano. Imagínese, su hijo se porta mal ahorita. Su hijo quizás no quiere saber nada de Dios. Su hijo anda rebelde, su hijo no quiere saber nada de iglesia. Y usted, como padre de familia, ¿qué le dice? Tus consecuencias vas a tener, en la calle vas a encontrar tu merecido. Yo le digo: no, hermano, pida misericordia por él mejor. Y háblele a su hijo como que fuera un gran siervo de Dios. Dígale: vos sos un siervo del Señor, aunque no andes ahorita en el camino, pero yo profetizo sobre tu vida que sos un hijo de Dios, que vas a adorar al Señor con todo tu corazón. Hermano, empecemos a proclamar cosas buenas para nuestros hijos y no juicio. Entonces, no hagamos las de Ezequías, no hagamos las de Ezequías. Ezequías ni clamó por sus hijos, simplemente dijo: si va a ser con ellos, no hay problema, con tal que en mis días haya paz y tranquilidad, con eso me conformo. No, hermano, roguemos que nuestras generaciones tengan un mejor estilo de vida que el que nosotros tenemos hoy. Que nuestros hijos puedan disfrutar de un mejor estilo de vida que el que nosotros tenemos hoy. Mire, veamos este otro ejemplo. Primera de Samuel capítulo 4 verso 19.
dice que su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque ha dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Es uno de los cuadros más terribles que yo veo en la Biblia, hermano. Y dice el versículo 21: y llamó el niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Hermano, en algún momento vimos este pasaje, pero déjeme darle un pincelazo ahí. Aquí, fíjese que la Biblia es tan hermosa que aquí está hablando de un nieto de Elí. Y ahí la Biblia menciona que la nuera de Elí, entonces se refiere a Elí directamente. Aunque no era un hijo directo de él, hermano, sino que era hijo de uno de los hijos de Elí. O sea que ese niñito que estaba naciendo era un nieto de Elí. Pero la Biblia viene y lo menciona y lo relaciona directamente con Elí. Porque perfectamente la Biblia puede decir que era un hijo no me acuerdo si era, no me acuerdo cómo se llamaba ahí el hijo de Elí. Pero no menciona tanto al hijo de Elí. ¿Cómo se llama? Dice ahí el versículo. Fines. La Biblia perfectamente puede decir: y la mujer de Fines estaba dando a luz. Pero la Biblia no lo relaciona a Fines tanto, hermano, sino que hace un nexo directamente con Elí y dice: y la nuera de Elí. Entonces, con quien relaciona a ese niño realmente es con Elí. Porque ¿quién fue el que se descuidó en su sacerdocio, hermano? Fue Elí. Mire, dice la palabra, dentro de las cosas que se le ven ahí a Elí, es que él ya no entraba al templo, siempre se quedaba en la puerta, hermano, siendo el sacerdote. Es como que siendo el pastor de esta iglesia, pero nunca viene a predicar, siempre manda invitados. El sacerdote ya no viene a la iglesia. ¿Sabe cómo? Por los temas familiar. El padre ya no viene a la iglesia, solo manda a la esposa y a los hijos: vayan ustedes y oren por mí, yo me quedo en casa. Hermano, usted es sacerdote del Señor. El primero que tiene que venir aquí a la iglesia es el sacerdote. Pero a veces cometemos los errores de que estoy muy cansado, váyase mi amor y llévese a los niños ahí, quiero quedarme solo. Y sacerdote, ¿y cuándo vas a ir a la iglesia? Cuando tenga lugar. Y ese cuando tenga lugar, ya 3 meses, 4 meses, 5 meses, y el sacerdote ya no viene a la iglesia. Elí, te estás descuidando. Entonces era un hombre que era el sacerdote de la iglesia. En aquellos tiempos, sacerdote. En los tiempos actuales puede ser un pastor de una iglesia. En los tiempos actuales puede ser el padre de una casa, el padre de familia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, pero el sacerdote ya no busca nada del Señor. El sacerdote ya no busca venir a la iglesia y congregarse. Se retiró. Una de las cosas que le puedo ver a Elí. Lo otro es que conocía que sus hijos estaban haciendo malo dentro de la iglesia y no les decía nada, hermano. Hermano, ahí está en la Biblia, léalo ahí en 1 Samuel del 12 en adelante. Se va a dar cuenta que los hijos de Elí tenían relaciones sexuales dentro del templo, hermano, y Elí no les decía nada. ¿Sabe cuando se pega esa costumbre? Saben que tus hijos andan en malos caminos. Sabes que tus hijos andan haciendo cosas incorrectas. Sabes que tus hijos se andan metiendo a negocios que no deben de meterse y tú no les estorbas nada. Elí, cuidadito, te estás descuidando de tu casa. Conoces que tus hijos, hermano, andan en caminos que no deben de andar y tú no haces nada para impedirlo. Usted me puede decir, pero mire, pastor, él ya tiene 21 años, ya es mayor de edad, tiene sus decisiones. Sí, amén.
pero el que tú lo reprendas, ese derecho nadie te lo va a quitar. Si ellos te quieren hacer caso, hermano, ya esa es responsabilidad de ellos. Pero si tú como padre de familia, hermano, en algún momento hay que hablarles fuerte a nuestros hijos. Pero eso de que, ay hijito, no haga eso, usted sabe que eso está malo, mire hijito que eso, y cuando te va a dar ese celo de decir y hablar un poquito más fuerte, eso que estás haciendo no es correcto y tiene estas consecuencias y vos las sabes. Hermano, hablarle fuerte a nuestros hijos no es malo, corregirlos no es malo. Lo malo es que nosotros empecemos a tolerarle cosas a nuestros hijos, hermano, que no van de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, y que en vez de reprenderlos solo los acariciamos, hermano. Cuidado, cuidado, porque la casa de Elí, aquel hombre, vemos que él era un rey. Mire, escúcheme esto, Ezequías era un rey y ahí se le terminó su reinado, no tuvo su descendencia, no pudo seguir reinando. Aquí estamos hablando de un sacerdote, y el final del sacerdocio de la casa de Elí está ahí. Ya no se miró otro sacerdote después de Elí. Entonces, rey y sacerdote. Y Apocalipsis 1:6, si no estoy mal, me dice que el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. En una sola casa están las dos funciones, reinado y sacerdote. Entonces, hermano, por una parte, si nosotros dejamos que como en nuestras casas entre Babilonia, se puede ir nuestro reinado. Y si no tenemos el celo de lo santo, de lo sagrado en nuestras casas, se puede ir el sacerdocio. Se puede ver afectado el reinado y el sacerdocio. ¿Qué es esto, hermano, en nuestros días? Cuando la Biblia nos habla de reyes, es toda la parte, hermano, de gobernar nuestras finanzas, de gobernar nuestras casas, de gobernar lo que tenemos. Y cuando la Biblia nos habla de sacerdocio, es todo lo espiritual, la vida de oración, la vida de búsqueda, la vida de congregarnos, es todo lo que tiene que ver con lo devocional, sacerdocio. Lo de rey es todo lo que tiene que ver de, hermanos, de administrar de nuestros bienes, de nuestra riqueza. Entonces, si nos deshabilitan esas dos partes, hermano, ¿cómo quedan nuestras familias? ¿Cómo quedan nuestras familias? Sin el poder de gobernar, de administrar, y sin el poder tampoco, hermano, de tener esa vida de sacerdocio en nuestras casas. Que no nos pase ni lo de Ezequías ni lo de Elí, porque nuestras casas están relacionadas directamente tanto con el reinado como con el sacerdocio. Tenemos que cuidar. ¿Cómo podemos cuidar, hermano, lo de Ezequías? Hermano, cuide que no se meta Babilonia en nuestras casas. ¿Cómo se puede meter Babilonia? Por medio de la música, por medio de un comportamiento que solo se ve allá afuera, y que esos comportamientos quieren venir a nuestras casas, hermano. Esos estilos de vida quieren introducirse a nuestras casas. Usted como padre de familia, usted como madre de familia, tiene que estar alerta, hermano, a que comportamientos de afuera no se ingresen a nuestras casas, sino que nuestras casas van a ser regidas como dice la palabra del Señor, y entonces nuestras casas van a estar conservadas. ¿Y cómo perdemos ese sacerdocio, hermano? Sabiendo que hay algo malo en nuestras casas y no hacemos nada por sacar eso o por estorbar eso. Mucha barba puede tener o bigote puede tener un hijo, pero si está bajo su casa todavía, el que manda ahí es usted, hermano. Y quien pone las reglas en su casa es usted. Entonces él le puede decir, pero mamá, yo ya soy mayor de edad, o papá, yo ya tengo mi trabajo y ya tengo esto, ya tengo lo otro, pero el que manda en mi casa soy yo. Y lo que permito que se escuche en mi casa, yo soy el que te voy a decir qué cosas se escuchan en mi casa, qué manera de hablar vas a tener en mi casa, qué manera de comportarte vas a tener en mi casa, porque el que manda en la casa soy yo. Si no le parece, hermano, aunque parezca duro, pero si no le parece, hijito, váyase. Y usted me puede decir, qué mal padre. Hermano, es mejor honrar a Dios antes que a los hombres. Y ya va a ver
que sus hijos van a entender ese mensaje. Pero cuando les empezamos a tolerar, escuche esa música, hijo, está bien, si usted es joven, yo lo entiendo, por ahí pasé yo, tiene el permiso, cuidadito, hermano, se nos puede filtrar Babilonia ahí. Entonces, la actitud de Elí, hermano, fue casi la misma a la de Ezequías. Fíjese que en el versículo 18 del capítulo 3 viene Samuel y le declara a Elí todo lo que va a pasar con su casa. Y no fueron cosas bonitas, hermano. Ahí lo puede leer usted, creo que lo anoté acá. En primera de Samuel 3, 12 al 14 están las cosas terribles que le profetizan a la casa de Elí. Y en el versículo 18 él dice: el Señor es que haga lo que bien le parezca. Casi similar a lo que dijo Ezequías. Ezequías dijo: lo que ha dicho el Señor es bien, con tal que no se den mis días, no hay problema. Elí casi dijo lo mismo: el Señor es que haga lo que él le parezca. Hermano, esa no es la actitud de un padre de familia. Hermano, por favor, yo quiero que se me entienda el mensaje. Hermano, no podemos ser insensibles por lo que les vendrá a nuestros hijos. No podemos ser insensibles. Es mejor que dobleguemos nuestras rodillas y empecemos a pedir misericordia por nuestros hijos, hermano. Yo creo que tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios lleno de misericordia, hermano, que dice ahí la Biblia que sobre todo juicio, miren lo que dice la palabra, sobre todo juicio triunfa la misericordia. ¿Sabe qué es eso? No importa si a nuestros hijos, yo digo, si a él dice que a su familia le iba a pasar esto y lo otro, pero si él se hubiera doblegado ante el Señor a pedir misericordia, él la hubiera alcanzado, hermano. Pero mire la actitud: el Señor es que haga como él le parezca. Hermanito, por favor, mire, pidamos misericordia por nuestras familias. Aunque nuestro presente, nosotros solo miremos malas actitudes en ellos, solo miremos malos comportamientos en ellos, que no miremos nada bueno en ellos, ¿sabe qué? Pidamos misericordia para que el Señor, hermano, los alcance, los toque y podamos tenerlos aquí congregados en otro ambiente y en otro estilo de vida. Pero el Señor puede hacerlo. Pero la actitud de los Elíes, Él es Dios, Él sabe lo que hace. Que haga lo que bien le parece. Sabe que yo lo veo eso hasta como una falta de respeto, hermano, ante Dios. El Señor es que haga como él le parezca. Al contrario, busquemos la misericordia de Dios para nuestras familias. El Señor siempre tiene, hermano, sus brazos de misericordia extendidos. Entonces, la casa de Elí, hermano, quiero cerrar con este punto ya. La casa de Elí fue una generación sin gloria. Esa palabra Icabod, así nombraron al nieto de Elí, Icabod. Esa palabra quiere decir sin gloria. Esa palabra quiere decir, hermano, que toda la riqueza que tenía esa familia se esfumó y se quedó sin riqueza, sin gloria, sin peso de gloria. Una casa sacerdotal sin gloria de Dios. Al contrario, nuestras casas tienen que estar llenas de la gloria del Señor. Nuestras casas tienen que estar llenas de la gloria del Señor. Ahora, quisiera ver dos puntos positivos. Hebreos capítulo 7, verso 9. Hebreos capítulo 7, verso 9. Esta versión que le leo es la Biblia de la versión latinoamericana. Dice: además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví. Mire, hermano, estos versículos son, créame que cuando en mi vida espiritual leí esos versículos, me abrieron los ojos de una manera especial, hermano. Porque dice, además, por así decirlo, cuando Abraham
paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví. Dice, pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Mire este versículo, que tremendo, hermano. Y quiero tomarlo, hermano, por aquellos que de alguna forma dudamos y podamos decir, hermano, pero ¿cómo lo que yo haga, cómo lo que yo esté haciendo hoy puede repercutir en mi cuarta generación? Ahí está la Biblia, ahí está la palabra. Hermano, habla de la familia de Leví. Antes de Leví estaba Jacob. Antes de Jacob estaba Isaac. Y antes de Isaac estaba Abraham. Entonces los hijos de Leví eran la cuarta generación de Isaac. O sea, Isaac, el padre, tenía un hijo que se llamaba, Abraham el padre tenía un hijo que se llamaba Isaac. De Isaac nació Jacob y de Jacob nació Leví. Y todavía me habla de la familia de Leví. O sea que me está hablando de los hijos de Leví. Entonces, hermano, mire cómo nosotros lo que hacemos hoy como padre de familia, hermano, tienen una repercusión a los que van a ser, si usted quiere, los tataranietos. Como una acción de que hacemos hoy podemos estar marcando a nuestras generaciones, hermano. Ya sea para bien. Que gloria a Dios que agarremos este mensaje y podamos decir, Señor, yo quiero hacer cosas que marquen positivamente a mis generaciones. Yo quiero hacer cosas que enderecen esa mala práctica que se ha venido dando en mi familia. Por eso, hermano, mire, tenemos que empezar a revisar cuidadosamente nuestra línea genealógica. ¿Con qué lucharon nuestros abuelos? ¿Con qué lucharon nuestros padres? Y se va a dar cuenta que muchas veces estamos luchando nosotros como hijos con esas mismas cosas. Pero entonces, a partir de hoy, empecemos a hacer cosas positivas para el reino de Dios y empecemos a marcar primero a nuestros hijos. Aunque usted no esté ni casado ahorita, ya vio que Isaac hizo algo a favor de Leví, o sea, de su cuarta generación. De su cuarta generación, hermano. Él cuando le salió al encuentro ese rey Melquisedec, dice que él le dio el diezmo. Cuando él diezmó, esa acción de diezmar, hermano, tuvo repercusión en Isaac y no había nacido todavía. Tuvo repercusión en Isaac, tuvo repercusión en Jacob y tuvo repercusión en Leví y con los hijos de Leví, 4 generaciones. Hermano, hablando un poquito de esto, ¿qué secreto hay en el diezmo, hermano? ¿Qué secreto hay en el diezmo? Mire, hagámoslo con entendimiento, hermano. Cuando usted diezme al Señor, ahí dígale al Señor, Señor, yo con esto estoy marcando mi generación. En el nombre de Jesús deposito esto en el alfolí. Pero esto no solo va a tener algo positivo para mí, sino que esto va a alcanzar hasta mi cuarta generación. Ay, pastor, que usted solo para que diezmemos, es que dice eso, hermano. Ahí está lo que dice la Biblia. Yo le doy versículo bíblico ahí, hermano, para que veamos, para que notemos esa acción. Y créame, somos un ministerio, hermano, que aquí no andamos poniéndole un garrote para que diezme. No, hermanos, el diezmo es por revelación y es voluntario. Si empezamos a forzar esto, eso ya no sirve, hermano. Si empezamos que cuánto gana usted, mire que diezme, esto le corresponde. Hay unos ministerios que hasta cobradores tienen, hermano, para que vayan a cobrar los diezmos. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Es por revelación. Pero no podemos dejar de predicar, hermano, que hay una riqueza. Mire, hay una marca en el diezmo, no solo para nosotros, para nuestras familias, para mi primera generación, mi segunda generación, tercera generación, hasta mi cuarta generación puedo marcar yo con diezmar. Qué poderoso eso, hermano. Qué poderoso. Dice, como Leví ya estaba en los lomos de Abraham, cuando él diezmó, también lo hizo Leví. De hoy en adelante, cuando usted ponga su sobre ahí,
No, yo diría, ya no ponga solo su nombre. Ahí ponga Melvin Ortega y generaciones. Ponga ahí su nombre y generaciones. Pastor, pero yo ni casado estoy, no importa. Ponga ahí su nombre y generaciones. Que usted está marcando su línea genealógica, hermano, a través de un diezmo. Con algo material, usted está viajando en el tiempo y marcando a sus generaciones. Y desde ahí está haciendo casas bendecidas, hermano. Casas que usted está diciendo, estas casas, esta línea genealógica la estoy apartando para el Señor. Esta línea genealógica yo la estoy consagrando para el Señor. ¿A través de qué? A través del diezmo. Hagámoslo con entendimiento. Hagámoslo con entendimiento. Hermano, eso es tremendo, porque si hay algo que, mire, déjeme decirle esto. Si hay algo que el enemigo quiere hacer, es cortarnos las fuentes de bendición, hermano. Hermano, es como que algo que esté conectado a nosotros, pero si alguien viene y lo corta, ya no sigue pasando esa bendición. Hermano, el ofrendar, el diezmar al Señor es una bendición que el enemigo te quiere interrumpir. No quiere que el pueblo de Dios lo haga. ¿Por qué? Porque allá hay una bendición, hermano, en hacerlo. Y déjeme decir esto. El enemigo le interesa, hermano, que en las familias haya problemas. Le interesa, hermano. Y una forma de lograrlo el enemigo es a través de eso, porque sabe que con el diezmo nosotros marcamos generacionalmente, y cuando no lo hacemos, entonces eso deja de pasar a nuestras generaciones, y desde ahí ya va trabajando. Hermano, que el enemigo te quiere estorbar tu devoción con Dios, porque sabe que si tú eres un hombre o una mujer metida con el Señor, sabe que eso se le pasa a tus generaciones, hermano, y ya hay un estorbo. Entonces, mire, todo lo que hagamos en el mundo actual o en el tiempo actual, hablando espiritualmente, eso tiene una repercusión, hermano, a nuestras generaciones, y el enemigo va a querer estorbar eso. No va a querer que esa bendición fluya a través de nuestra genética, hermano, a través de nuestras generaciones. Siempre va a buscar la forma de cortarlo, para que nuestras generaciones sean generaciones, hermano, esclavas. Pero hoy, esta noche, estamos aprendiendo. Y vamos a leer al final ese Salmo 112, hermano, donde hay bendición para nuestras casas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice ahí el apóstol Pablo: porque tengo presente que la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero, ¿dónde? En tu abuela Loida, en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántas generaciones hay ahí, hermano? 3. Hay 3 generaciones ahí. ¿Qué dice Timoteo, Pablo a Timoteo ahí? ¿Sabes qué? Es una fe sincera. Hermano, si la Biblia me dice que hay fe sincera, entonces quiere decir que hay fe fingida. Hay fe que no es genuina. Hay fe que solo es la apariencia, hermano. Pero a Timoteo le dicen: esa fe sincera que hay en ti no es producto tuyo. Eso es lo que le están diciendo a Timoteo. Esa fe que está en ti hoy no es originalmente tuya, sino que esa fe la heredaste de tu madre Eunices. Pero tampoco esa fe es originada en tu mamá Eunices, sino que esa fe es heredada de tu abuela Loida. Entonces, vea, hermano, cómo la fe se transfiere. Es que, hermano, tenemos que agarrar estas cosas para nuestras familias. Hay transferencias de fe. Si la fe que hay en ti es genuina, dile al Señor: que esta fe sea trasladada a mis hijos, Señor.
Por eso, mire hermano, propongámonos, en el nombre del Señor le digo esto, metámonos con el Señor, propongámonos con el Señor, que en nosotros haya algo genuino de Dios y no estemos aquí fingiendo, hermano. Por allá decía mi pastor, no estemos jugando a la iglesita, ni estemos jugando al evangelio. Hermano, busquemos realidades en Dios. Y los primeros llamados a buscar realidades en Dios somos nosotros como padres. Porque después de que nosotros seamos llenos con una genuina fe, entonces también nuestros hijos van a ser llenos de esa fe. Y por consecuencia nuestros nietos van a ser llenos de esa fe. Entonces, que nosotros como padres de familia nos propongamos conocer a Dios como es. Conocer al Señor en persona. Mire, hay ejemplos bien claros acerca de esto. Job escribió alrededor de 39 capítulos. Oiga esto. Job, yo creo que hasta en el versículo 40, él dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, un hombre de fe, un hombre pero de los que la Biblia le llama justos, 30 y pico capítulos solo conociendo al Señor de oídas. Entonces, ¿cuántos capítulos llevamos escritos nosotros? La pregunta es, ¿hemos visto ya al Señor? ¿Conocemos al Señor personalmente, hermano? Yo creo que esa sería una de las principales peticiones. Decirle al Señor: yo no te quiero conocer solo en teoría, Señor. Quiero conocerte como tú eres. Quiero vivir una realidad contigo. Porque eso nos va a llevar a que nuestros hijos también se enfrenten con el Señor. Jacob, hermano, fíjese que la vida de Jacob, en lo que iba huyendo de su hermano Esaú, dice la Biblia que él llegó a un lugar, y lo hemos visto acá, donde él dijo: ciertamente esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y yo no lo sabía. Pero usted sigue leyendo la vida de este hombre, de Jacob. Usted la sigue leyendo, y él no tuvo un cambio con ese encuentro. Él tuvo un cambio un tiempo después, donde en ese mismo lugar tuvo un Peniel con Dios, donde luchó con el Señor cuerpo a cuerpo, donde hubo un encuentro con el Señor personal. De allí en adelante ese hombre fue diferente, tan diferente que la Biblia dice que cojeaba, hermano. A partir de ese tiempo ya Jacob no caminó igual. ¿Sabe qué es eso? Cuando tenemos un encuentro personal con Dios, ya no caminamos igual. Nuestro caminar ya es diferente. Se nota que hubo un cambio de Dios en nuestras vidas, hermano. Pero ese hombre tuvo ese cambio hasta que tuvo un Peniel con el Señor. Un Peniel es un encuentro personal con el Señor, hermano. Nosotros como padres debemos de anhelar eso. Si no, ¿qué le estamos transfiriendo a nuestros hijos? Una fe fingida, una fe solo de teoría, una fe porque así me lo enseñaron a mí. Pero ¿cuándo hemos tenido experiencias personales con el Señor? Padres de familia, digan amén los padres de familia. Más fuerte, digan amén. Esforcémonos por tener encuentro personal con el Señor, hermano. Y ya va a ver cómo va a cambiar su casa, su familia. Sus hijos van a ser diferentes, porque miran a un padre de familia distinto. Lo interesante de esto, hermano, para aquellas hermanas que están solteras y digan: hermano, ¿y nosotros qué podemos hacer? Dígame en qué momento mencionan a un hombre ahí en esa genealogía. Dígame en qué momento mencionan al papá de la casa. Dígame usted. La abuelita se llamaba Loida. La mamá se llamaba Eunice. Y los padres de esa casa, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están los papás de esas casas, hermano? ¿Sabe qué nos enseña la Biblia acá?
no importa, ya sea el padre o la madre, puede cambiar el destino de una familia. Si papá no quiere, madre de familia, agárrese usted y párese y diga: por mí, entonces mi familia va a ser diferente, mi genealogía va a ser diferente. Es que mi esposo no quiere venir a la iglesia, viera que solo tomando pasa. Ya vio, Eunices y Loida cambiaron el destino de una familia y tuvieron un hijo, hermano. Para la madre de Timoteo es Eunices y Loida es la abuelita, creo que sí está. Pero lo que le quiero decir es que tuvieron un hijo apóstol, hermano, un hombre que creció bajo la sombra del apóstol Pablo, pero después él desarrolló su ministerio. Mire, madre de familia, mujeres de Dios, descúbranse ustedes mismas y van a saber el potencial que tienen para formar hombres de Dios y mujeres de Dios. Descúbranse ustedes mismos, no se limiten. Hermano, por favor, yo soy de los que predico, no podemos desacreditar el trabajo de una mujer, hermano. En nuestras casas, peor en la iglesia. Wow, ¿cómo sería una iglesia sin la mano de una mujer, hermano? ¿Cómo sería una iglesia acá? Dios santo, hermano. Las que fueron al congreso, yo creo que les hablaron clarito, hermano. Yo escuché un poquito la prédica, pero el poder que tienen, que ustedes son una puerta dimensional, hermano, es algo poderoso en Dios. Entonces, lo ideal sería que el cabeza de hogar estuviera bien parado y dijera: hermano, yo voy a cambiar el destino de mi familia para bien. Todo lo que se ha vivido de mí hacia atrás no me importa. ¿Qué hicieron mis papás? ¿Qué hicieron mis abuelos, mis bisabuelos? No me importa. Lo que sí sé, que de hoy en adelante mi árbol genealógico va a cambiar, porque va a tener un toque de Dios. Lo ideal sería que un padre de familia se pare y que la hermana, que la esposa se le ponga a la par y diga: juntos lo vamos a lograr, mi amor. Porque mire, hermano, nuestros hijos tienen información. Mire qué tremendo. Nosotros como hijos, vaya, yo colocándome como hijo, yo tengo información de la genealogía de mi padre y de la genealogía de mi madre. Hermano, tengo dos fuentes ahí que ir a ver qué pasó con ellos anteriormente. Entonces, qué bonito es cuando papá y mamá se paran y dicen: ¿sabes qué? Vamos a cambiar el rumbo de nuestro árbol genealógico. De aquí en adelante nuestros hijos y nuestras generaciones van a ser generaciones distintas, porque la genética de Cristo está en nosotros, y esa es la que va de ahora en adelante a ocupar nuestra genética, la sangre de Cristo. Pero si uno de los dos no quiere, mire lo que dice la Biblia: perfectamente bien una mujer se puede parar y decir: si mi esposo no quiere, yo sí quiero, y yo voy a luchar para que mi fruto, mis generaciones, sean generaciones distintas y apartadas para el Señor. Y si mamá no quiere, usted, padre de familia, párese y diga: yo voy a rogar en favor de mi familia para que seamos algo distinto de aquí en adelante. Familias bendecidas. Cierro leyendo como el que iniciamos. Los hermanos ahí de alabanza me ayudan. Salmo 112:1. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Mire, que mucho se deleita en sus mandamientos. Eso es en la palabra del Señor. Mire la promesa: poderosa en la tierra será su descendencia. Hermano, poderosa en la tierra será su descendencia. Luego dice: la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Esta noche vayámonos con esta palabra. Señor, quiero pararme en favor de mis hijos,
de mis nietos, de mis bisnietos y aún de los hijos de mis bisnietos, Señor. Quiero pararme en favor de ellos y hacer algo distinto para que mis generaciones sean gente de Dios. Si gusta, póngase de pie, vamos a ministrar esta palabra ahí delante del Señor.